Amén. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia, me acompañe en el libro de Hechos. Continuamos en el libro de Hechos, capítulo 15. Hoy día quiero compartir con todos ustedes desde el versículo 7 al versículo 11. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 7 al versículo 11. Estoy con algo de alergia, así que quiero pedirle desde ya disculpas si me toca toser y todo eso. Llegué a Chile y la alergia me agarró. Tal vez Chile me está queriendo echar, ya no me quiere aquí. Bueno, venimos aquí a Vida Real Santiago. Nosotros los santiaguinos de la región metropolitana somos muy distintos a los barranquilleros. Somos muy distintos. En Barranquilla los hermanos bailan, se gozan con las alabanzas y nosotros ¿cómo somos? ¿Cierto? Bueno, así somos. Ese es el sello, ¿cierto?, que Dios nos ha dado. Y eso no está mal, solamente que somos como somos y nuestros hermanos son como son. Ya en todo debemos recordar que cuando estemos allá con el Señor vamos a ver de distintas naciones. Si creemos que nuestros hermanos barranquilleros gozan en la alabanza, esperemos ver a nuestros hermanos africanos adorando a Dios allá en la eternidad. Vamos a ver cómo ellos danzan, cómo ellos adoran allá, ¿cierto? Y cuando les toque a los chilenos, nada de danza, ¿cierto? Solamente vamos a estar ahí, pero vamos a dar nuestra mejor adoración a nuestro gran Rey en los cielos. Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11, dice así la palabra del Señor. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Hoy día quiero compartir con usted un tema que tiene el título Salvos por la gracia del Señor Jesús. Salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Quiero partir hablando acerca del contexto para que podamos entender mejor las palabras o lo que Pedro el apóstol compartió en una reunión especial que se describe en el capítulo 15 de este libro de Hechos. Muy importante la Biblia. En el capítulo 15 del libro de Hechos se relata uno de los grandes problemas que la iglesia primera comenzó a tener. Y que increíblemente podemos verlo hasta hoy en día en algunas congregaciones también cristianas. En su momento sabemos hasta dónde vamos, capítulo 15 del libro de Hechos, que el evangelio se expandió. Muchos cristianos dejaron Jerusalén por causa de una persecución y mientras salían de Jerusalén e iban a otros lugares, la Escritura dice, por causa de esta persecución iban predicando el evangelio. Es decir, no tan solo ellos buscaron un lugar para esconderse o únicamente para esconderse de la persecución, dice que ellos tomaron la decisión de dejar Jerusalén por una persecución, pero mientras salían, los lugares donde iban, las ciudades donde iban, ellos, los discípulos, y la Escritura no indica nombres, sino los discípulos predicaban el evangelio. La Escritura en el libro de Hechos nos muestra de que algunos hermanos llegaron a una ciudad en el norte de Israel llamado Antioquía. En esta ciudad predicaron el evangelio y predicaron a personas que no eran judías. Y la Escritura dice que muchos que no eran judíos se convirtieron a Cristo. Y en esta ciudad de Antioquía nació una gran comunidad cristiana. Una iglesia muy potente, una iglesia muy grande de hermanos principalmente que no eran judíos. Ahora, después de que esta congregación nació, la Escritura nos dice que la iglesia en Jerusalén, cuando se enteró, mandó a uno de sus hermanos, a Bernabé.
Y Bernabé, después de estar en esta comunidad cristiana que había nacido, después de un tiempo, él quiso traer a Saulo de Tarso, lo fue a buscar y lo trajo a Antioquía. Y la Escritura dice que ellos estuvieron trabajando en esta ciudad y apoyando la iglesia, enseñando a la iglesia por un buen tiempo, hasta que comenzaron a tener un problema, porque otros discípulos del Señor fueron de Jerusalén hasta esta nueva comunidad cristiana en Antioquía. Estos discípulos que fueron eran judíos, no eran griegos, eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero todavía practicaban el judaísmo. Es decir, creían que Jesús era el Mesías, pero ellos no habían abandonado, todavía practicaban lo que era la ley, lo que caracterizaba el judaísmo, y también practicaban la circuncisión como señal de que alguien era parte o comenzaba a ser pueblo de Dios. Estos discípulos judíos que se convirtieron a Cristo fueron a Antioquía y comenzaron a enseñar a los nuevos cristianos en Antioquía y a los que no eran judíos que para creer en Jesús, para ser parte de la iglesia, ellos también tenían que aceptar en cierta manera el judaísmo, es decir, circuncidarse y practicar la ley de Moisés. Hubo tal controversia que los hermanos en Antioquía decidieron enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para presentar el caso a los líderes y apóstoles que estaban en Jerusalén para solucionar este grave problema, porque a los nuevos cristianos se les estaba poniendo requisitos que la Escritura y el Señor Jesucristo no había indicado, pero que habían nacido de algunos judíos que se convirtieron al cristianismo. Es decir, ellos en su propia opinión eran de la idea que toda persona que se convertía a Cristo también tenía que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. El capítulo 15 nos muestra de que Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, se reunieron con los apóstoles, con los ancianos y con la iglesia. Y hablaron todo lo que el Señor estaba haciendo a través de ellos en el ministerio, cómo el evangelio había sido predicado, la gente se estaba convirtiendo y había nacido una gran comunidad cristiana en Antioquía, pero también presentaron este problema que estaba confundiendo a varios en la congregación en Antioquía. Pues bien, en el versículo 6, antes del versículo 7 que nosotros estamos tomando para hoy día, dice: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Es decir, cuando Pablo y Bernabé presentaron todo lo que el Señor estaba haciendo y el problema que estaban teniendo, la Escritura dice que los apóstoles con los ancianos o pastores tuvieron una reunión aparte para discutir este problema que la iglesia estaba teniendo y que no era algo solamente característico de Antioquía, esta ciudad y esta comunidad cristiana, sino que también estaba ocurriendo en Jerusalén. Y en la Escritura podemos ver que también comenzó a ocurrir en otras congregaciones cristianas. Cuando los apóstoles y los ancianos pastores se reunieron aparte para discutir sobre este tema, aquí estamos y entramos al versículo 7, donde Pedro, el apóstol, discípulo del Señor, tomó en esta discusión y en este debate para solucionar este problema, tomó la palabra. Y tomó la palabra para dar su opinión como apóstol, y debemos recordar que Pedro estuvo directamente con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo Pedro con el Señor Jesucristo? Aproximadamente 3 años. Es decir, era una voz autorizada sobre lo que el Señor Jesucristo había enseñado en cuanto a la voluntad de Dios y sobre este tema que tenía que ver con la salvación y tenía que ver con el tema de qué requisitos debía cumplir alguien para ser miembro o parte de una iglesia cristiana. Dice entonces, versículo 7, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo a los apóstoles y ancianos que estaban reunidos: hermanos, ustedes saben que los primeros días de la iglesia, Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. El primer argumento que presentó Pedro el apóstol a los apóstoles y ancianos, les recordó: ustedes saben que entre todos nosotros el Señor me guió y me escogió para presentar el evangelio a los gentiles. Y nosotros
leímos la historia cuando Pedro tuvo, guiado por el Espíritu Santo en esta también visión que lo preparó, lo guió y Dios preparó todo para que él fuera a presentar el Evangelio en la casa de un centurión romano que no era judío. Y nosotros leímos esa historia antes del capítulo 15, de que mientras Pedro estaba predicando el Evangelio, y él primero cuando entró a la casa avisó, ustedes saben que yo como judío no puedo entrar aquí, pero reconozco que esto es de Dios. Y yo he venido obediente a Dios. Y mientras predicaba el Evangelio, la Escritura dice que el Espíritu Santo vino sobre estos judíos, sobre esta casa de este centurión romano, como señal de que ellos habían creído en el Señor Jesucristo, se habían convertido y habían nacido de nuevo. Esa fue una señal para Pedro, que estaba muy cauto a si debía predicar el Evangelio a una persona que no era judía. Dios le demostró que aún los no judíos podían recibir el Espíritu Santo, y Pablo nos enseña en el libro de Romanos capítulo 8 que todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y quien no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Es el sello de Dios que nos separa y nos demuestra que somos hijos de Dios. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora Pedro presentó este argumento porque había un problema. ¿Qué debían hacer las personas para ser pueblo de Dios, hijo de Dios, ser familia de Dios? Habían algunos que estaban diciendo a un cristiano que habían creído en Cristo que para ser parte del pueblo de Dios debían guardar la ley de Moisés, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y en el caso de los hombres debían circuncidarse como señal de guardar la ley. Con este argumento, lo primero que Pablo ya quería presentarle a la gente, a los apóstoles ancianos, no perdamos de vista de que los judíos, los gentiles, cuando se les predicó el Evangelio por primera vez, ellos recibieron el Espíritu Santo. Ni siquiera por imposición de las manos del apóstol Pedro. Pedro les estaba recordando, Dios me guió, me llevó a predicarle a un no gentil, y mientras predicaba el Espíritu Santo vino en ellos. Es decir, una obra completamente de Dios, sin intervención de hombres ni de él, más que como un comunicador del Evangelio. Dios conoce, versículo 8, Dios conoce el corazón. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Estas palabras del apóstol Pedro, iglesia, todos debemos poner atención porque él está entregando unas pepitas de oro que son muy importantes para que ustedes y yo sepamos cómo es Dios, cómo Dios obra y cómo podemos saber cuando una persona realmente ha nacido de nuevo. En el versículo 8, lo primero interesante que el apóstol Pedro indica es Dios que conoce el corazón. Lo que Pedro estaba diciendo es una verdad que encontramos en la Biblia. Y la verdad que encontramos en la Biblia es que Dios conoce el corazón del ser humano. Cuando Pedro dice que él conoce el corazón, lo que está queriendo inferir también es que no hay nada oculto para Dios. No hay nada oculto para él. Nosotros sabemos como seres humanos, ¿cierto?, que podemos ocultar cosas. Podemos ocultarle cosas a nuestra esposa, a nuestro esposo. Podemos ocultarles conversaciones a nuestros hijos, ¿cierto? A veces cuando estamos conversando los papás y los hijos están ahí con la oreja parada, ¿de qué están conversando? No, es de otra cosa. Y tratamos nosotros de que ellos no se incluyan en la conversación. Y nosotros sabemos que podemos ocultar muchas cosas, ocultar cosas a los jefes, compañeros, a la gente, etcétera, etcétera. A impuestos internos podemos ocultarles cosas, ¿cierto?, al servicio de impuestos internos. Pero la Escritura y Pedro nos indica aquí algo, una verdad irrefutable que va desde la Biblia, desde el Génesis, del Edén. A Dios no podemos ocultarle lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, en mi corazón, en este momento. Delante de Él, aunque estemos aquí y ustedes me ven
me bromeaban un poco con la camisa, algo centroamericana, o venimos a tono con algunos. Nos vestimos, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Estamos aquí, usted está aquí, y estamos desnudos delante de Dios. Él conoce lo que hay en el corazón. Y cuando Pedro dice que Él conoce lo que hay en el corazón, es que Dios conoce las intenciones del corazón. Lo que pensamos es el producto del corazón, lo que hablamos es el producto de lo que hay en el corazón. Eso es lo que el Señor nos enseña. Lo que hablamos, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca porque sale del corazón. Dios conoce el corazón. Y cuando Pedro menciona esta verdad, está queriendo decir que Dios sabe cuando alguien sinceramente de corazón se convierte a Jesucristo su Hijo. A veces nosotros podemos fingir conversiones, aceptar a Jesús. Y hay personas que fingen. Y la verdad uno puede decir, pero ¿cómo pueden fingir eso? Hay personas que fingen. Nosotros sabemos que algunos hermanos en algunas congregaciones cuando oran por algunas personas, estas personas cuando oran, a veces los pastores o predicadores, algunos de ellos se caen, ¿cierto? Y a veces hay personas que van a esas congregaciones y ven y bueno, se habla la unción del Señor. Mira, lo tocó, el Señor lo tocó, se cayó. Y a veces uno quiero pasar adelante para que el Señor me toque y quiero caerme. Y yo le aseguro que hay personas que hicieron eso y se cayeron y el Señor nunca los tocó. Pero querían esa experiencia de caerse o de hablar en lenguas y nunca fueron lenguas del Espíritu Santo. Hay muchas cosas, queridos hermanos, que pueden ocurrir en una iglesia cristiana, y no estoy mencionando solamente esto, sino otras cosas que nosotros podemos ocultar, que nosotros podemos vestir, disfrazar, para tal vez dar otra impresión. Pero para Dios no. Dios conoce las intenciones del corazón, sabe lo que hay en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón. Estamos desnudos delante de Él. Y Él sabe cuando una persona sinceramente de corazón, como decimos, se vuelve a Dios. Él lo sabe. Porque la conversión de una persona, que una persona se convierta a Cristo, no tiene que ver con guardar una tradición o una religión en particular. Tiene que ver con el corazón. El verdadero cristianismo, queridos amigos, no tiene que ver con ser evangélico, católico, tiene que ver con el corazón. Cuando Dios ve nuestro corazón, no ve evangélico, no ve pentecostales, calvinistas, metodistas, etc. Él ve el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? Nuestra devoción a Él. Eso es lo que Él busca. Una devoción sincera, una entrega completa que tiene que ver con el corazón. No a medias, no una fake news acerca de una conversión falsa, solamente para aparentar, a medias. Dios no quiere eso y lo vemos hasta en el libro de Apocalipsis, cuando Él dice, por cuanto son tibios, yo los voy a vomitar. Como decimos en buen chileno, si traducimos esa parte de la Biblia, ni chicha ni limonada. No somos lo uno ni lo otro. Pedro aquí está, para tratar de solucionar este problema, está poniendo los acentos, lo que realmente es importante para Dios, en aquello que realmente es importante. No se trata de judíos y gentiles, se trata del corazón. ¿Será que los judíos, africanos, norteamericanos, chilenos, tenemos el corazón, el órgano, es distinto? ¿Será que nuestros hermanos norteamericanos tienen un corazón rubio? Si uno abre el pecho es como más rubio. ¿O será que los corazones de nuestros hermanos africanos, cuando abrimos el pecho, tal vez es negro el corazón? ¿Será que tienen válvulas distintas si viven en Estados Unidos o si viven en Europa? ¿O será que es el mismo órgano? ¿Será que es el mismo corazón? Bueno, eso tiene que ver con lo físico. Pero la verdad es que la Biblia dice que Él nos creó a todos a su imagen y semejanza. Y cada corazón de nosotros, Él lo conoce muy bien. Él sabe cuando una persona es sincera con Él y cuando no.
Y Pedro está queriendo decirle a los hermanos, no debemos olvidar que convertirse a Cristo tiene que ver con una decisión del corazón. No tiene que ver con una tradición. Es que a mí me gusta, yo soy evangélico porque me gustan como cantan los evangélicos. ¿Has escuchado eso alguna vez? Yo he escuchado eso. Me gusta como cantan los evangélicos. A veces algunos católicos, bueno, yo soy católico porque me gustan la solemnidad que hay en las ceremonias católicas. Ese silencio que hay en las misas cuando se toca la campanita, eso me gusta. La Biblia dice que para acercarnos correctamente a Dios es necesario que lo hagamos de corazón. Y Pedro está queriendo decir aquí, queridos hermanos, como alguien mencionaba, creo, en este culto, a nuestro hermano Marco, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo caminamos en nuestro corazón delante de Él? Y ninguna distinción, dice, hizo entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. Es decir, Pedro dice que una persona cuando se convierte a Cristo, nace de nuevo, este tremendo milagro de Dios, lo que Dios hace es purificar ese corazón de pecado, ese corazón que la Biblia también lo llama un corazón duro, de piedra. Dios lo transforma, lo purifica por medio de nuestra fe si creemos en Jesús, confiamos en Él. Es la obra de Dios. Pedro está poniendo un acento y está queriendo también compartir con los otros líderes, apóstoles y ancianos, de que no hay que olvidar que la salvación es una obra completa de Dios. Es una obra completa de Dios. Y para confirmar esto son las palabras que vienen de él, del apóstol Pedro. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos, nuevos discípulos hermanos en Antioquía, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Cuando él habla del yugo aquí, está hablando del yugo de la ley, el yugo del antiguo pacto, que dice él como judío, Pedro, ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir toda la ley. Él estaba dejando claro de que por las obras, tratar de ganar la salvación, es decir, portarnos bien, no podemos agradar a Dios. Cuando comenzamos un año, muchas personas hacen su resolución de final de año, de comienzo de año. Este año voy al gimnasio. Yo estaba hablando con una de mis hermanas, apenas llegué a Chile me dijo, estamos inscribiéndonos en el gimnasio. ¿Quieres inscribirte con nosotros? Hay un plan familiar. Yo le dije, bueno, me tentó la idea, lo necesito, ¿cierto? Y a veces uno llega al gimnasio y hoy día están algunos videos en las redes sociales cuando llegan los que realmente practican el gimnasio y llegan al gimnasio están viendo personas nuevas en el gimnasio, cómo ellos hacen los ejercicios. No sé si han visto esos videos, muy gracioso. Pero a veces nosotros hacemos estas resoluciones y cuando comienza el frío del otoño y tenemos que ir al gimnasio en la mañana, ay no, ya, hoy día no porque está muy helado, mañana voy, ¿cierto? No sé si alguna vez le ha pasado, tengo que ir a la feria, no, pero el miércoles hay feria, es martes, pero el miércoles no, el miércoles voy a, porque tanto helado. Y así nos vamos dejando, ¿cierto? A tal punto que vamos llegando ya a mitad de año, ¿por qué pagué el gimnasio? Porque pagué todo el año, la embarré. Pagué todo el año, ahí está el negocio. No puedo sacar ya el dinero. Muchas veces nosotros, si vemos en nuestra vida que hay cosas que no podemos cumplir, hay disciplinas que por más que a veces nos esforzamos, se nos hace muy difícil. Imagínense ustedes mantener la ley de Dios. Vivir en santidad una semana. ¿Lo ha intentado? No pecar en una semana, ¿lo ha intentado? En un día. ¿Lo ha logrado? Ese es el yugo del cual Pedro está hablando. Es un yugo imposible de llevar. Y ustedes lo que quieren hacer es poner este yugo sobre ellos, que son nuevitos. Ahora, hay otro yugo del cual habla la Biblia, del cual el Señor Jesucristo habló. ¿Lo recuerdan? Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga.
Es decir, este nuevo yugo de la gracia es algo que el yugo de la ley, que se le pone a los bueyes, no podía lograr. Pablo está yendo en progresión en esta debate y discusión, adivinen para llegar a qué. A hablar lo que él está mencionando en el versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. De la misma manera que ellos, los gentiles que no son judíos, también lo son. Ahora, lo que Pablo habla acerca de que ellos también son igual que nosotros, no está queriendo decir que ellos son también judíos, que tienen el mismo color de la piel, o los rulitos, o el cabello, la genética no es igual. Lo que Pedro está queriendo hablar con los líderes, con los pastores, los ancianos, y después se va a dejar establecido en la iglesia, que cualquier persona ante Dios puede ser salvo. Ahora, ¿qué quiere decir lo que Pedro dice aquí? Creemos más bien que somos salvos. ¿Qué quiere decir la palabra salvo cuando él habla de salvos? Esta es una palabra, un término que ocupamos mucho en las iglesias, ¿cierto? Sea salvo. Cristo vino para salvarlo. Este es el tiempo de la salvación, pero explicamos, ¿la gente sabe lo que es la salvación? ¿Ser salvos de qué? Yo tenía un amigo que su apellido era Salvo. ¿Será que por usar ese apellido él realmente era salvo? Muchas veces ocupamos este término y aún nosotros no sabemos, queridos hermanos, y es así, no sabemos lo que realmente implica la salvación que tenemos y podemos tener en Dios. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Efesios. Y quiero tal vez ampliar esta idea y describir qué es esta palabra de salvación, de ser salvos. Somos salvos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1 en adelante dice así, Pablo escribiendo, y él, hablando de Dios nuestro Señor, él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está describiendo la condición del ser humano aquí y específicamente está hablando a cristianos en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y le está escribiendo para recordarles a los cristianos quiénes eran ellos antes de haber creído en Jesús. Es interesante que en esta descripción el apóstol Pablo mismo se incluye a él. Éramos nosotros. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus pecados, en sus delitos y pecados. Él habla de ustedes. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y qué se cree Pablo, este apóstol, de hablarnos a nosotros así? ¿Cómo se ha sentido usted cuando alguien le muestra sus defectos? ¿Contento? Te doy gracias. Te doy gracias por decirme que llegó tarde. Gracias, estoy feliz por eso. ¿Cuál es nuestra actitud? Imagínense ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estaban ellos cuando recibieron esta carta? Pero lo interesante es que después dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso éramos antes de Cristo en nuestra vida. Éramos hijos de ira. ¿Y de cuál ira? La ira de Dios. Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es bueno y amoroso. Hoy día nuestra hermana Mari
hablaba acerca de lo bueno que es Dios, ¿cierto? Y yo creo que todos en esto estamos de acuerdo, que Dios es bueno. ¿Ha sido bueno Dios con usted? En muchas maneras, Dios es bueno. Y por eso venimos al culto, para agradecerle a Él. Dios ha sido bueno, pero a veces nosotros es lo que predicamos de Dios y no estamos diciendo toda la verdad de Dios. Dios es bueno, amoroso, pero la Biblia dice que Dios es justo y santo. Y la Biblia dice que cuando Él ve injusticia, cuando Él ve que alguien trata mal a otro, cuando alguien abusa de otra persona, el Dios que es justo y santo interviene. ¿Y cómo interviene Dios? Con justicia y en muchas ocasiones con ira, con enojo. Porque a Dios no le agrada como muchas veces nosotros actuamos como seres humanos. ¿Por qué necesitamos a Dios? Porque estamos en problemas. Y muchas veces no lo sabemos. Muchas veces no lo queremos admitir, que estamos en problemas. ¿Sabe cómo nosotros podemos saber que estamos en graves problemas, gravísimos problemas? Y que estamos lejos de Dios como seres humanos. Vea las noticias. Vea las noticias. Vea las redes sociales. ¿Qué videos se muestran hoy día en las noticias? ¿Buenas noticias? Veamos las noticias. Fijémonos cómo personas tratan a otras personas. Fijémonos cómo se engaña, cómo se roba, cómo se asesina, cómo se mata. La indiferencia que hay. Veamos las noticias. Cuando usted vea las noticias, de aseguro, se va a acordar de las palabras de Pablo. Vivimos en este sistema de este mundo, donde en este sistema del mundo el que es más vivo es el que sabe engañar. En este sistema del mundo el que es exitoso muchas veces llega al éxito pisando a otros. No me importa. Yo quiero ser exitoso en la vida y no me importa a quién debo llevar o pasar a llevar. Dice la Escritura, estábamos bajo el dominio del príncipe de este mundo. Porque esas ideas tan oscuras a veces que nosotros tenemos, ¿será que vienen de nosotros los seres humanos? Que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. La Escritura dice que en el momento en que decidimos apartarnos de Dios, ser independientes, esta naturaleza de Dios se contaminó. Es decir, queridos hermanos, como seres humanos estamos en graves problemas. Pero la Biblia dice que aunque Dios es justo y bueno, justo y santo, Él es bueno y lleno de amor. Y nos mandó un ayudador, que la Biblia también lo llama Salvador. Y que también lo llama como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo de Nazaret. Él vino para salvarnos. Y por eso es que el apóstol Pedro está hablando de estos gentiles, estos nuevos hermanos, y dice, creemos más bien que somos salvos. Es decir, si Cristo está en su vida, usted ha entregado su vida a Cristo, lo que Pedro está queriendo decir, usted ha sido salvado de su propia naturaleza, de su pecado. Ya no es un hijo de ira, dice la Biblia, cuando estamos en Cristo. Somos hijos de Dios. Dios ya no nos mira con enojo, Él nos mira con ternura y amor, porque cuando nos ve a nosotros, adivina a quién ve en nosotros. Al Señor Jesús. Pedro está queriendo decir, no debemos olvidar que somos salvos, pero también dice, por la gracia de Jesús, del Señor Jesús. Por la gracia, somos salvos. Usted puede llegar a ser salvo. Usted es salvo no porque lo merece, no porque ha servido en la iglesia 35 años, o puede servir. No por la cantidad de dinero que usted puede dar en una iglesia. No por el dinero que le da a los pobres en la calle o la comida que puede darle a un mendigo. La Escritura dice que podemos llegar a ser salvos, perdonados, rescatados por Dios solamente por gracia. ¿Y qué quiere decir esta palabra gracia? La palabra gracia quiere decir, es un regalo, es un don, algo que se da, pero que se da sin merecerlo. ¿Quiénes estuvieron de cumpleaños estos días del 15 de enero hasta, no sé, final de año? ¿Alguien estuvo de cumpleaños aparte de mí? ¿Quién? La Mari, claro, en el mismo día.
¿cierto? Pero todos nosotros cumplimos años, ¿cierto? ¿Ustedes le celebran el cumpleaños? ¿Les gusta que le celebren el cumpleaños o no les gusta mucho? A mí no me gusta mucho. Pero si le celebran el cumpleaños, ¿llega la gente con regalos a su cumpleaños? ¿Ya? Y cuando llegan con esos regalos, ¿es porque usted lo merece? ¿Por qué llegan con regalos a su cumpleaños? ¿Será que si usted no llega con regalos o alguien no llega a su cumpleaños, usted deja de ser mi amigo? Bueno, hay algunos que tienen esa confianza y dicen, si no me traes regalo a mi cumpleaños, no te aparezcas, ¿cierto? Pero cuando recibimos regalos de Navidad en nuestro cumpleaños, generalmente eso es una demostración ¿de qué? De amor. Un amor desinteresado. Solamente te traigo un regalo para celebrar que tú estás vivo un año más. Has sido alguien importante en mi vida. La gracia, la salvación de Dios es algo muy similar, aunque no tan parecido a eso. Dios nos regaló un gran regalo. El poder ser salvados, perdonados. Pero no tan solo eso nos regaló. La Escritura nos dice que Él nos regaló algo que Él preciaba y era algo único que Él tenía. No era algo que nos regaló que le sobraba. La Escritura dice que Él nos regaló a su único Hijo. ¿Y por qué nos regaló a Jesús? ¿Será que lo merecíamos? Bueno, en la Escritura vimos de que Dios dice en algún momento se cansó de nosotros y tuvo que mandar un diluvio. ¿Será que con ese diluvio aprendimos? ¿Será que después del diluvio nos comenzamos a portar bien, mejor? Fijémonos cómo somos nosotros los seres humanos. Cuando Dios nos regaló a su propio Hijo, ¿qué hicimos nosotros con el Hijo de Dios? Lo crucificamos, demostrando lo que hay en nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, amigos, necesitamos ser salvos, necesitamos de Dios. Y para ser salvos no es algo que podemos lograr, merecer. Tiene que ser un regalo. La gracia de Dios vino en Jesucristo. Y por eso Pedro les está recordando a la iglesia, no perdamos de vista lo que es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con que somos salvos por la gracia de Dios. No podemos alcanzarlo, comprarlo, merecerlo, pero la gracia, dice aquí, del Señor Jesús. Pedro, el apóstol Pedro al final pone el acento y recordemos que todo esto se trata del Señor Jesús. Es interesante que él también menciona aquí no tan solo el nombre de Jesús, sino que le pone un título al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo llama al Señor Jesús en el versículo 11? El Señor. Y ese título hace referencia a una persona de autoridad. Él es el Señor, máxima autoridad. Porque la salvación tiene que ver con un rescate de Dios. Él mandó a lo más preciado que tiene, nos lo regaló, su Hijo Jesucristo. Pero aunque nosotros lo crucificamos, la Escritura dice que Él murió en la cruz, fue sepultado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y la Escritura dice que Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y la Biblia dice que un día, por determinación del Padre, toda rodilla se doblará delante de Jesús y confesaremos que Jesucristo es el Señor. Amén. La salvación no tan solo tiene que ver con recibir un regalo de Dios y vamos avanzando. La salvación tiene que ver con recibir la gracia de Dios, pero vivir la vida rendida a la persona y la autoridad de Jesús. Eso es ser verdaderamente cristiano. Hay algunos que solamente quieren llegar a la parte que dice somos salvos por la gracia, pero quieren saltarse esa parte de Señor Jesús. Porque el que Jesús sea tu Señor, mi Señor, quiere decir que yo ya no mando, que no se hacen las cosas como yo quiero, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi negocio, lo que sea, en la iglesia. Jesucristo es el Señor. Y Pedro les está recordando a los apóstoles y a los pastores cuáles son los requisitos para ser salvo. Si ellos como gentiles no judíos quieren entender y saben que están en problemas y necesitan ser salvados, ellos van bien en el camino.
Pero Pedro también les dice, si ellos saben que están en problemas, tienen que saber que no pueden ponerse a cuentas con Dios si no es a través de la gracia de Dios. No podemos ganar el favor de Dios. Pero cuando Dios nos da este regalo en Cristo, el favor de Dios está con nosotros. Pedro también les indica, si ellos como gentiles quieren también ser parte de la familia de Dios, tienen que recordar que en la familia de Dios hay un Señor. Y por lo tanto no podemos ser parte de la iglesia o hijos de Dios y seguir haciendo lo que queremos. Debemos morir, como Cristo dijo, para que Él viva en nosotros como Señor, como autoridad máxima. Eso es el cristianismo. Queridos hermanos, este problema que hubo con estas comunidades cristianas y con algunos judíos cristianos que aún querían mantener el yugo de la ley, no habían entendido muy bien lo que es la salvación, lo que es la gracia, lo que es vivir y estar en Cristo Jesús. Y Pedro fue guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, para volver a recordarnos lo que él escuchó de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Y Pedro aquí las está recordando a la iglesia. No perdamos, iglesia, apóstoles, pastores, el norte. Esto es ser iglesia, esto es ser pueblo de Dios, esto es ser cristiano. Amén.